Hola hermanos y hermanas en Cristo, me llamo yo Jesse Romero y aquí con mi compadre David Ursúa, los dos compadres y los dos cristeros, aquí cada semana en su programa Católicos para Católicos. Compadre, la meta de este programa es, queremos enseñar al pueblo católico que los demócratas no son nuestros amigos. Los demócratas pasan cada ley, cada legislación para atacar la familia, Sí, para atacar el no nacido, para atacar los principios de la fe católica. Y por lo tanto, estamos aquí para mostrarle cada semana al pueblo de Dios que este partido está haciendo mucho daño a este país y a la fe católica y a la cultura hispana. ¿Qué dices tú? efectivamente, ese es el punto ahorita principal, es de esclarecer cuál es la verdadera ideología que están promoviendo los demócratas. Una ideología que choca directamente contra nuestros valores católicos y lo vamos a comprobar con hechos, con datos, con encíclicas que han promulgado papas anteriores desde 1850, cuando se comenzó a fraguar la mentalidad, la ideología marxista. Los papas ya desde entonces, el Papa Leo XIII y el Papa Pío X han hablado muy fuertemente en contra del socialismo, aparte que todos los demás papas, San Juan Pablo II. Vamos a citar expresiones y verdades que han promulgado estos papas anteriormente y que debemos de apegarnos a esa tradición de la Iglesia Católica y debemos de renunciar a la ideología socialista y denunciarla, o sea, ponerla en claro, descubrirla, desnudarla para que todos sepan lo que verdaderamente es y lo que esconde, compadre. Compadre, así es. Y hay un artículo escrito por un gran amigo de este apostolado, Michael Hitchborn, Sí. de su apostolado que se llama El Instituto de Lepanto. Él escribió un artículo que se titula ¿Deberían los obispos católicos condenar formalmente al Partido Demócrata? Así se llama el artículo. Y puedo decir que este artículo está bien documentado Sí, históricamente. contundente. Dice aquí el Mr. Hitchborn, desde enero de este año se ha renovado el interés por la negación de la Sagrada Comunión a quienes promueven o apoyan el acto homicida del aborto. Después de que José Biden prestó juramento el 20 de enero, uno de sus primeros actos como presidente, como el nuevo ocupante de la Casa Blanca, fue la reversión de las medidas pro vida que había implementado el presidente Donald Trump. Sí. Y hay que decir que él fue el presidente más pro vida que hemos tenido en nuestra vida, tú y yo, David, en 60 años, el Donald Trump. Nadie le llega en términos de ser más pro vida. No. Desde entonces se ha habido un renovado debate entre los obispos sobre si se debe o no negar a Joe Biden, el presidente, y a otros que se proclaman católicos la Sagrada Comunión de acuerdo con el Canón 915 del Código de Derecho Canónico, que establece lo siguiente, dice lo siguiente, entre comillas: no deben ser admitidos a la Sagrada Comunión los que hayan sido excomulgados o interdictos después de la imposición o declaración de la pena, o los demás que obstinadamente perseveren en pecado grave manifiesto, punto final de comillas. Yo te puedo decir, alguien que tiene el valor de imponer este canón 915, tu párroco, el padre Garón,
Sí, Si Joe Biden entraría a tu parroquia, yo sé que tu párroco no le daría la Sagrada Comunión. Mi párroco, Father Craig Freely, sí. aquí en Queen Creek, Arizona, él lo ha dicho desde el púlpito. Si Joe Biden, Nancy Pelosi entra a esta parroquia, yo los voy a decir que se sienten y no los voy a dejar recibir la Sagrada Comunión. Esos son sacerdotes. Necesitamos más sacerdotes como el padre Roberto Garón y el padre Craig Freely. Así es, compadre. Y de hecho, fíjate, una de los primeros actos ejecutivos que tomó Joe Biden cuando fue inaugurado como presidente fue precisamente a derogar, o más bien revocó una ley vigente que Donald Trump, el presidente Trump, decretó durante los 4 años de su presidencia. Esta ley se llama la ley de la mordaza y dice que no permite que se den fondos federales para México, país México extranjero, para que fueran usados para la promoción del aborto. Entonces, cuando entró Joe Biden, inmediatamente derogó esa ley, permitiendo los fondos entrar de nuevo al país mexicano para todas las organizaciones no gubernamentales, usar esos fondos y promover la cultura de la muerte, que es el aborto. Así es, definitivamente Joe Biden fue su primer acto ejecutivo, derogar esta ley que impedía fondos federales para promover la matanza del no nacido. La matanza del no nacido, así es. Sí, no, tenemos que hablar claramente. Hay mucho más. Hay mucho más por qué hacer, pero ese fue su primer acto y él mismo expresó, Joe Biden dijo que él no tiene por qué imponer a una mujer que lo que tenga que hacer con su cuerpo. Eso fue lo que él dijo. Wow. Entonces, wow. El artículo dice, más recientemente, Biden declaró que no cree en la enseñanza de la iglesia de que la vida comienza en el momento mismo de la concepción. Es decir, en el momento mismo en que se unen el óvulo y el espermatozoide, que es una enseñanza basada, dice Joe Biden, no en la revelación, sino en la ciencia. Pero el debate actual, nota aquí que el Joe Biden, él se opone oficialmente en contra de las enseñanzas de su iglesia católica. Dice aquí, pero el debate actual sobre el tema de nunca acabar de negar la Sagrada Comunión a los políticos católicos que votan por consagrar el aborto como un derecho en este país puede ser secundario a un tema más amplio: la subordinación de la religión al Estado. A lo largo del siglo pasado, la Iglesia Católica ha declarado cuestiones sobre ciertos principios políticos como las encíclicas Rerum Novarum sobre el capital y el trabajo y la encíclica Centesimus Annus sobre los principios católicos del libre mercado. Además, al menos 2 movimientos políticos totalmente condenados y se prohibió a los católicos apoyar o a unirse a sus filas en 1931 y 1936, respectivamente, a los católicos de Alemania y a los Países Bajos se les prohibió unirse al partido nazi. En 1949, a los católicos de todo el mundo se les prohibió afiliarse al Partido Comunista. Cada una de estas condenas vino con una declaración formal de que tales individuos estaban privados de la recepción de los sacramentos
El 30 de septiembre del 1930, el obispo Ludwig Maria Hugo, obispo de Mainz, Alemania, emitió un conjunto de 3 directivas con respecto al partido nazi. Dijo lo siguiente: está prohibido que todo católico sea parte del partido Hitler. Los miembros del partido de Hitler no pueden participar como partido en funerales u otras funciones similares. Punto final de comillas. ¿Quieres comenzar en ese párrafo, compadre? Dice, mientras un católico esté inscrito en el partido de Hitler, no puede ser admitido a los sacramentos. Ya se está aquí dando, compadre, se está dando el precedente a cómo la Iglesia Católica anteriormente, y no muy lejanamente, estamos hablando en 1930 y tantos, sí, estamos hablando de la época del nazismo, y ya la Iglesia Católica estaba determinando cómo debe de proceder un católico para ser considerado católico. Estaba alzando la voz, compadre, la iglesia estaba alzando la voz. Y continúa y dice lo siguiente: cuando un periódico llamado The Hansen le pidió confirmación de esta directiva, el obispo Hugo escribió una carta de 4 páginas al periódico y citó 3 elementos de la plataforma del partido nazi que por sí solos hacían imposible, aquí está la clave, hacían imposible que un católico fuera miembro de ese partido. Número 1, el párrafo 24 del programa dice en la primera parte: defendemos la libertad dentro del Estado de todas las confesiones religiosas, siempre que no pongan en peligro su seguridad. Número 2, el párrafo 24 dice en la segunda parte: pedimos la libertad en el Estado de todas las confesiones religiosas, ya que no van, sin embargo, contra la moral y el sentido moral de la raza germánica. Y número 3, el artículo 24 dice en su tercera parte: el partido como tal defiende un cristianismo positivo sin vincularse, sin embargo, a ninguna confesión religiosa particular. Ya está aquí el partido nazi le está diciendo a la Iglesia Católica: les voy a dar libertad, pero según mis reglas. Es como si lo estuviera poniendo en una correa retráctil, de esas correas para los perros que se pueden estirar, digamos, una cierta distancia, pero hasta ahí puede caminar el perro. No está completamente libre, se cree que es libre, pero no es libre porque todavía lo tienes amarrado a la correa. De esa manera querían subordinar a la iglesia, y este es precisamente el documento que está denunciando la Iglesia Católica en 1930, en los 30. Continúa, dice: el mundo ahora es plenamente consciente de los programas mentirosos, ladrones y asesinos del partido nazi. Pero en 1930 esas acciones aún no eran manifiestas, lo que hace que la condena del obispo al partido nazi por esas 3 posiciones, hacer que todas las religiones sean iguales y aprobarlas en la medida en que no entren en conflicto con la política del Estado alemán, es tan interesante que sería completamente ignoradas por los obispos de hoy. Es lo que está pasando. Los agravios cometidos el día de hoy son peores que los que estaba cometiendo el partido nazi entonces, compadre. Así es. Y entonces, esos agravios, esas infracciones, esas fallas o faltas que estaba cometiendo el partido nazi no eran tan graves como las de hoy. Sin embargo, ya las estaban denunciando entonces. Compadre, sí. Lo que está diciendo aquí el autor, Michael Hitchman, lo conozco bien. Sí. Él está haciendo una comparación
como tú dijiste, que ahora estamos peor. Estamos peor. En términos de la moralidad que viene del gobierno. Y lo que está argumentando Michael Hitchborn, si la iglesia levantó la voz en ese tiempo, sí, la iglesia católica ya tiene precedente. Debe ser lo mismo hoy día el Papa, los obispos, levantar la voz hoy día contra los demócratas. Es el argumento que él está haciendo en este artículo bien escrito. Sí, es lo que estamos construyendo aquí para que los que nos estén escuchando vean y entiendan este argumento contundente de nuestro compañero Hitchcock, que está diciendo que está llevándonos a la historia y no nos está remontando muy lejos, simplemente estamos yendo en 1930. Ya hay precedente de que la iglesia ha actuado y con agravios menos severos que los que vemos hoy, el día de hoy. Entonces, vamos a seguir esclareciendo esto para que pues para que se den cuenta ustedes, los que nos están viendo. Sí, compadre, porque es importante. La historia que un católico no conoce va a mantenerse ciego hoy día. Cuando en términos de la política, si no sabe lo que la iglesia hizo anteriormente, va a estar ciego hoy día y no va a saber cómo participar o cómo conducirse bajo esta administración anticatólica. Y nos están mostrando la actuar de la Iglesia Católica en el pasado, cómo debemos de actuar hoy en el presente. Nos están mostrando el camino. Hay que hacerlo, hay que tener valor, compadre, hay que tener valor, virtud heroica, y simplemente decirle un no a esto, porque ahorita está corriendo la ideología marxista, está desbocada y está sin control alguno. Entonces tenemos que ponerle un alto, tenemos que pedirles a nuestros obispos que actúen como lo hicieron los obispos anteriormente. Entonces, si esta ideología está destruyendo la dignidad humana, si esta ideología de izquierda, el socialismo, el comunismo, el marxismo, están destruyendo la vida desde su concepción al permitir el aborto, si esta ideología está cambiando la definición de lo que es el sacramento del matrimonio, que dice que debe ser la unión entre un hombre y una mujer, y hoy los gobiernos de izquierda nos están diciendo que cualquiera dos personas pueden unirse en matrimonio. Estamos hablando de toda la ideología LGTB que está cambiando la sociedad por completo, la tiene de cabeza. Entonces, sí, hay que apoyar a nuestros obispos para que tomen esta decisión y simplemente condenen la ideología marxista que está promoviendo ahorita el Partido Demócrata. No se puede decir ni se puede ver de otra manera, compadre. Así es, compadre. Siguen con el artículo. Ya. A ver, entonces dice, creo que tenemos que ir a una pausa, compadre. Sí. No se me vayan, vamos a una pausa. Regresamos en un momento. Are uniting nationwide for a rosary rally to protect Ohio's children. The Christian heroes who are leading the historic rosary rally include the renowned Jim Caviezel, General Michael Flynn, and Abby Johnson. You can see the group of demonstrators now making their way, going to Dodger Stadium. The Catholics behind the Dodger Prayer Rally would send shockwaves worldwide. In an August special election, voters will decide whether or not to raise the threshold of support needed for ballot measures to 60%. Move will make it harder for voters in November, who will decide on a possible ballot measure to codify abortion rights in the state constitution. Ohio is on the front lines for abortion rights in America this year. Two powerhouse American organizations have teamed up to bring people from all over the country to attend what many are calling the most important pro-life, pro-family event since Roe v. Wade was overturned. If you're watching this video, you need to do three things.
Number 1, you need to pray for these elections. Number 2, you need to vote yes on issue 1 if you live in Ohio. Number 3, if you live in Ohio or the great tri-state area, you need to be there at the Rosary Rally, August 6th, Feast of the Transfiguration. Voting yes on issue 1, we're going to protect our Constitution and save our children from abortion on demand and genital mutilation without parental consent. We need other guys to stand up right now. We need church leaders. We need to just friggin' Americans to stand up and say that's it, that you can't take our children. Take your rosary. We're going to count on the Virgin Most Powerful. We're going to unite our prayers to her heel. We're going to unite our prayers to the sword of St. Michael the Archangel. Women, we as the heart of a family and society and guardians of life have the responsibility to protect our children from abortion and genital mutilation. We'll see you at the Rosary Rally. We will make a difference, and we can do all things through Christ who strengthens us. This historic Rosary Rally is going to be led by the great Jim Caviezel, General Michael Flynn, Abby Johnson, and many more renowned Christian leaders. The buck must stop at the Buckeye State. God bless you all, and make sure you're all there as you join thousands of others at this rally, August 6th, Feast of the Transfiguration, to spiritually get us across the finish line as we vote yes on State Issue 1. Hermanos y hermanas en Cristo, católicos para católicos, los dos cristeros, los dos compadres aquí cada semana, dándoles la palabra de Dios, dándoles también precauciones y tratando de guiarlos en esta cultura de muerte, como dice Juan Pablo II, porque hoy día tenemos un gobierno en los Estados Unidos muy malo, muy anticatólico, y tenemos que hablar las cosas muy claras. En este artículo que nos estamos apoyando de Michael Hitchborn, del Instituto de Lepanto, nos está dando, compadre, sí, una lección histórica de precedente de los partidos políticos anticatólicos, y los obispos los denunciaban. ¿Qué pasó hoy día? Michael Hitchborn está proponiendo por qué los obispos no hacen lo mismo hoy día. Esa es la postura de él y la postura de nosotros. Así es, compadre. Vamos a apoyar a los obispos el día de hoy. Vamos a animarlos para que actúen pues enérgicamente, y simplemente no les estamos pidiendo que hagan algo que va en contra de la tradición, la sagrada tradición católica. Les estamos simplemente pidiendo que hagan valer la doctrina católica. Eso es la única razón por la que se está desbocando este caballo de izquierda con todas estas ideologías y prácticas y comportamientos desviados. Es porque nadie les está llamando la atención, compadre. Son muy pocos, no voy a decir nadie, porque sí ha habido obispos y sacerdotes que han hecho su trabajo, pero vamos a hablar claramente, compadre, son muy pocos los que han sido valerosos, los que han sido valientes, los que han desenmascarado a los políticos demócratas católicos que pues viven en esta fantasía de proclamarse católicos, pero actúan completamente desviados y alejados de la verdadera doctrina católica. Amén. Compadre, dice el artículo, de hecho, esas posturas ni siquiera se acercan a ser tan abiertamente perversas como las posturas que ocupan algunos partidos políticos modernos. Al final de su carta condenando esas posiciones, el obispo concluyó con estas palabras: es cierto que Hitler en su libro Mein Kampf escribió algunas palabras respetuosas para la religión cristiana y para las instituciones católicas, pero esto no quita la convicción de que la cultura política del socialismo nacional constituye la
antítesis del cristianismo católico, punto final de comillas. Las citas anteriores, refiriéndose al párrafo 24 de la plataforma del partido nazi, contienen la respuesta a la pregunta: ¿puede un católico ser un miembro registrado del partido de Hitler? ¿Puede un párroco católico permitir que miembros de ese partido participen en funerales religiosos u otras funciones? ¿Puede un católico que profesa los principios de este partido ser admitido a los santos sacramentos? Tenemos que responder negativamente. Es decir, no puede un católico. En resumen, el partido nazi fue condenado enérgicamente y se prohibió que los católicos fueran miembros debido a la plataforma del partido que subordinaba la religión al Estado. Y en 1936, el cardenal Johannes de Jong, arzobispo de Utrecht en los Países Bajos, condenó al partido nazi y también prohibió a los seguidores la Sagrada Comunión. Según un informe de la prensa asociada del 24 de mayo de 1936, dijo el arzobispo lo siguiente, dijo: seguimos convencidos de que la iglesia y nuestro país se verán gravemente dañados y la tarea satisfactoria de traer la gracia se volverá imposible cuando el movimiento nazi tome la delantera. Por lo tanto, nosotros los pastores de vuestras almas, con pleno conocimiento de nuestra responsabilidad, declaramos que aquellos que apoyan materialmente este movimiento serán excluidos de los sacramentos. Yes. Padre, eso es música para mis oídos. Sí. Eso para mí es el sonido de la libertad. Palabras así tan claras y contundentes. Aquí hay dos párrafos pequeños que me llaman mucho la atención. Uno dice: nosotros los pastores de vuestras almas. Está reconociendo cuál es su trabajo y su tarea. Y luego dice: con pleno conocimiento de nuestra responsabilidad. Entienden que es imperativo llamarle la atención de esta manera severamente a un partido, entonces al partido nazi, por estar violando las leyes de Dios. Y a cualquier católico que se suscriba a esa ideología va a quedar automáticamente fuera de la iglesia, excomunicado. Básicamente nos están dando una cátedra, el obispo de Jong nos está dando una cátedra de lo que es la doctrina católica, y en términos simples y sencillos. ¿Qué es lo que estaba tratando de hacer el movimiento nazi, el partido nazi? Ponerle una mordaza a la iglesia católica, decirles: ustedes van a poder hacer lo que quieran siempre y cuando nosotros lo permitamos. Entonces, esa no es una libertad condicional, no es una libertad, compadre. ¿Sí? Así es. Tenemos que tener en cuenta que estos obispos que estaban denunciando al partido nazi fueron héroes, practicaron una virtud heroica porque pusieron en peligro sus vidas, compadre. Nomás ponte a pensar cuando, de hecho, murieron miles de sacerdotes católicos y obispos
fueron asesinados. Uno de ellos que se monjitas, Edith Stein, por ejemplo. O Maximilian Kolbe, Maximiliano Kolbe, también el santo Maximiliano Kolbe, que dio su vida heroicamente de una manera por la fe, por defender la fe. Entonces, yo pienso que ahorita este artículo, aparte de ser contundente y veraz, nos está dando las pautas que necesitamos. Le está dando básicamente las pautas a los obispos. Miren, ustedes tienen no solamente el derecho, pero la obligación de hacer esto. Porque los errores que está cometiendo hoy en día el Partido Demócrata son más graves que los que estaba cometiendo los nazis. No estoy hablando del genocidio, estoy hablando de los errores de liturgia de la enseñanza católica, ¿sí? Estoy hablando de los errores en cuestión a ser, por ejemplo, un comandante nazi iba a recibir la comunión. ¿Cómo es posible eso? Mínimo tiene que decirle a los demócratas católicos que si quieren permanecer católicos deben de desistir, deben de denunciar, deben de retractarse de sus posturas anticatólicas. Es mínimo eso, ¿no crees tú? Así es, compadre, y por eso un obispo y un sacerdote tienen mucho más responsabilidad que un laico, porque ellos tienen una oficina delegada por Dios. Sí. Y es una oficina que tiene la autoridad de Cristo, y por lo tanto lo deben tomar más en serio, porque hay de esas personas que son pastores y párrocos y obispos, hay de esas personas que no promueven lo más importante, que es la salvación de las almas. Pase lo que pase con sus vidas, todos nos vamos a morir. Hay que vivir con valor, como el clero que vivía hace 100 años de México, los cristeros. Muchos dieron su vida. Dice aquí, después de que terminó la guerra en 1945, la Unión Soviética rápidamente se levantó para llenar el vacío como la mayor amenaza para la civilización occidental. En 4 años, el Vaticano emitió una condena total del comunismo en respuesta a una dubia, que es una pregunta, que prohibía a los católicos convertirse en miembros del Partido Comunista bajo pena de que se les negaran los sacramentos. Según la respuesta de la Sagrada Congregación del Santo Oficio, los que profesan, defienden o difunden las ideologías comunistas también quedan automáticamente excomulgados como apóstatas de la fe. ¿Quieres continuar, compadre, con lo que dice la iglesia? Sí, dice, según la respuesta de la Sagrada Congregación del Santo Oficio, los que profesan y defienden o difunden las ideologías quedan completamente, automáticamente excomulgados como apóstatas. Ahora, el 16 de julio de 1949, la Tableta de Nueva York publicó el texto del decreto que condenaba el comunismo. Sí, aquí está ese texto completo. Dice: a esta Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio se le ha pedido: 1. ¿Es lícito alistarse o mostrar favor al Partido Comunista? Número 2. ¿Es lícito publicar, leer o difundir libros, periódicos, publicaciones periódicas o folletos en apoyo de la doctrina y la práctica comunistas o escribir en ellos artículos? Número 3. ¿Pueden ser admitidos a los sacramentos los católicos que a sabiendas y libremente realizan las acciones especificadas en los números 1 y 2 anteriores? Número 4. Los católicos que profesan y particularmente los que defienden y difunden la doctrina materialista y anticristiana de los comunistas
ipso facto, o sea, inmediatamente en el acto, como apóstatas de la fe católica incurren en la excomunión reservada específicamente a la Santa Sede. Los eminentísimos y reverendísimos padres encargados de la defensa de las materias propias de la fe y de las costumbres, después de haber oído previamente la opinión de los consultores en sesión plenaria celebrada el martes 28 de junio de 1949, decretaron que los citados, las preguntas mencionadas deben de responderse de la siguiente manera. A la número 1, por la negativa, porque el comunismo es materialista y anticristiano. Además, los líderes comunistas, aunque a veces afirman verbalmente que no se oponen a la religión, se muestran, sin embargo, tanto por la doctrina como por la acción, como en realidad enemigos de Dios, de la verdadera religión y de la Iglesia de Cristo. Uno de las máximas del comunismo, de la ideología marxista, es de que ellos profesan que la religión es el opio de la gente, compadre. ¿Sí? Entonces, por un lado, como dice aquí la negativa a la pregunta número 1, te hacen pensar que está bien, estoy de acuerdo con ustedes, pero todo lo que hacen contradice eso. Entonces, hay que estar alertas con eso, vigilantes. Número 2, por la negativa. En cuanto esto está prohibido por la misma ley, véase el canón de la Iglesia Católica 1399. Número 3, en forma negativa también. De acuerdo con los principios comunes que rigen la negación de los sacramentos a quienes no tienen las disposiciones adecuadas. Y número 4 es en afirmativa. La número 4, acuérdense que dice, los católicos que profesan y particularmente los que defienden y difunden la doctrina materialista y anticristiana de los comunistas quedan como apóstatas. Eso queda en afirmativo, o sea, que si vas a unirte y vas a apoyar los principios de izquierda del socialismo, comunismo y marxismo, vas a quedar fuera de la iglesia automáticamente, ipso facto, compadre. Sí. Eso quiere decir, ipso facto quiere decir automáticamente, aunque no salga un tribunal católico y te diga quedas excomunicado, tú quedas. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, él está excomunicado. Nancy Pelosi está, ella también. Así. No lo saben, pero lo van a saber el día de su muerte en frente del tribunal de Cristo. Él los va a avisar. Ustedes ya fueron excomulgados por su postura apóstata y por el corazón duro, poniendo su partido político y los principios antes de la doctrina católica sobre la vida. Ya quedan ellos condenados por sus acciones si no se arrepienten antes de ese momento que se mueran. Sí, así es. Y yo pienso que a veces muchas de las gentes piensan que porque nadie, en este caso los católicos no practicantes, demócratas que están promulgando leyes e iniciativas que de hecho no solamente no promueven los valores católicos, sino que los están destruyendo. Esas personas piensan para sí mismos, pienso yo, compadre, que han de pensar que como los obispos no los están denunciando, que están libres ahorita, que quedan en libertad. Y ahorita estamos aquí explicando por qué eso no es cierto. Sí. Hermanos y hermanas, ya se nos fue el tiempo, no se me vayan, vamos a regresar, tenemos otro segmento y vamos a continuar con esta línea de enseñanza. No se me vayan, vamos a una pausa.
Democrat governor signed into law 2 pro-abortion bills. One of the bills, signed by Gavin Newsom, allows for abortions and, quote, gender-affirming care to be kept confidential from insurance policy holders. In most cases, that means that minors can obtain the services without parental consent. Affirm drug and remove their healthy body part, or else lose your child. The abuse claim against me was finally dropped, but it was too late. My daughter was in a horrible mental and physical pain. My daughter knelt down in front of a train. She was murdered by gender ideology. On August 8th, there's a special election. There's no candidates on the ballot. There's not a ton of issues. There's only one issue. That issue is state issue number 1. Here in Ohio, they are pushing an Anything Goes abortion amendment. And what does this mean? The Anything Goes abortion amendment means late-term abortion, painful abortion up until the day of birth. We're talking abortion for minors without parental consent or knowledge. And we're talking about sex changes for children without parental consent or knowledge. It's really important that we're staying engaged and involved, and even if it's 6 states away from you. The value of human life matters just as much whether it's in my state or someone else's. You, me, we can do something about this. So 2 days before the election, we're rallying in prayer to ask the Mother of God, the patroness of our great country, to ask for her help. It's happening on August 6th, 2 days before the election, on the Feast of the Transfiguration. You see, we've been talking a lot about trans stuff, but remember this. True transfigurement happens in the Lord Jesus. So we were made in the image of God, and our country is founded on God. So be there August 6th, and if you can't, then at least vote yes if you live in Ohio on August 8th to state issue number 1, which is protecting our freedom. We're hanging by a thread, and this is going to protect us. God bless you all, united in prayer, and we're going to win. Hola, familia de Dios, católicos para católicos, los dos compadres cristianos, David Ursúa, Jesse Romero, hablando sobre los obispos, los papas anteriormente denunciaban con voz alta que un católico no podía ser marxista, socialista, comunista. Y nos estamos apoyando en un artículo escrito con mucho detalle sobre la historia comprobando eso. Michael Hitchborn dice lo siguiente, dice: hoy uno tiene que preguntarse si el Partido Demócrata podría y debería ser condenado por su propia plataforma de partido y prohibir a los católicos ser miembros bajo pena de negarles los sacramentos. ¿Qué posturas tiene el Partido Demócrata que lo calificarían para la condena? Si bien hay muchos temas condenables en la plataforma de 2020 del Partido Demócrata, incluidos, entre otros, su enfoque marxista de los impuestos, el bienestar, la atención médica universal y las políticas de fronteras abiertas. Un católico fiel solo necesita examinar 3 puntos de la plataforma con respecto al aborto, anticoncepción y homosexualidad para saber que es absolutamente incompatible con la fe católica. A partir de la página 32 de la plataforma, el Partido Demócrata se comprometió plenamente con la consagración del aborto, que es el asesinato de un niño inocente en el vientre de su madre, como un derecho protegido que pagarán los estadounidenses que pagan impuestos, incluyendo aquellos que saben que el aborto es una abominación. Los demócratas están comprometidos con la protección y el avance de la salud, los derechos y la justicia reproductiva. Creemos
esa palabra me estoy comiendo esa palabra. Inequívocamente. Gracias, compadre. Sí, inequívocamente. Como la mayoría de los estadounidenses, que todas las mujeres deberían poder acceder a servicios de salud reproductiva de alta calidad, incluido el aborto seguro y legal. Revocaremos la regla de mordaza nacional del título 10 y restableceremos los fondos federales para Planned Parenthood, que brinda atención médica preventiva y reproductiva vital para millones de personas. Los demócratas se oponen y lucharán para anular las leyes federales y estatales que crean barreras a la salud y los derechos reproductivos. Derogaremos la enmienda Hyde y protegeremos y codificaremos el derecho de la libertad reproductiva. Los demócratas se oponen a las restricciones a la atención del aborto con medicamentos que no concuerdan con la evidencia médica y científica más reciente y que no protegen la salud pública. La enseñanza católica sobre el aborto es absolutamente clara. El catecismo más antiguo de la iglesia, llamada el Didache, nos dice en el segundo capítulo: no matarás a un niño por medio del aborto, ni matarás a lo engendrado. Punto final de comillas. El Código de Derecho Canónico señala la excomunión de quien se procura un aborto. Lo dice en párrafo 1398. La persona que procura un aborto consumado incurre en excomunión, la te sentencia, es decir, automáticamente. Compadre, ¿qué dice Juan Pablo II sobre esto? Ya lo habíamos mencionado, y San Juan Pablo II, bueno, todavía no era santo cuando pronunció estas palabras sabias, dijo en su encíclica Evangelium Vitae, en el párrafo 62, dice lo siguiente: por la autoridad que Cristo confirió a Pedro y a sus sucesores en comunión con los obispos que en varias ocasiones han condenado el aborto y que en la referida consulta, aunque dispersa por el mundo, ha mostrado unánime acuerdo sobre esta doctrina, declaro, aquí vienen las palabras contundentes del Santo Pablo, el Santo Papa Juan Pablo II, dice: declaro que el aborto, es decir, el aborto querido como fin o como medio, constituye siempre un grave desorden moral, ya que es la muerte deliberada de un ser humano inocente. Esta doctrina se basa en la ley natural y en la palabra escrita de Dios. Es transmitida por la tradición de la Iglesia y enseñada por el magisterio ordinario y universal. Ninguna circunstancia, ningún fin, ninguna ley puede jamás hacer lícito un acto intrínsecamente ilícito, ya que es contrario a la ley de Dios que está escrita en todo corazón humano, conocida por la razón misma y proclamada por la Iglesia. Y hablando del aborto y la ley, el Papa Juan Pablo II escribió en el párrafo 73, dice lo siguiente: el aborto y la eutanasia, esos son dos principios que apoyan los demócratas. Dice, el aborto y la eutanasia son, por lo tanto, crímenes que ninguna ley humana puede pretender legitimar. En el caso de una ley intrínsecamente injusta, como una ley que permite el aborto o la eutanasia, nunca es lícito obedecerla
o participar en una campaña de propaganda a favor de tal ley o votar por ella. Nunca. La clave aquí, compadre, es nunca. San Agustín nos dice, un padre y eminencia intelectual de la Iglesia Católica, San Agustín en el siglo IV, dice que no debemos obedecer una ley injusta. No solamente dice no debemos obedecer la ley injusta, las leyes injustas, sino que tenemos la obligación moral de denunciarlas. Entonces, no solamente es decir, yo no voy a tener un aborto. Ese es 50% del trabajo. El otro 50% es que tengo que salir públicamente a denunciarlo, porque es un acto que va en contra de la vida misma, la vida divina que Dios creó. Así es, compadre. Continúa ahí con el párrafo. Dice, claramente está absolutamente prohibido que los católicos participen en la promoción, legalización, obtención o práctica del aborto de cualquier manera o forma. Aquí no está hablando en una manera ofuscada, no está usando términos ambiguos, compadre. Es muy claro el santo Papa Juan Pablo II, muy claro. Está prohibido. Usa términos como nunca, bajo ninguna circunstancia, jamás se puede permitir. O sea que no hay campo para alguna excepción. Y dice, y sin embargo, el Partido Demócrata ha establecido la consagración del aborto como un derecho legalmente protegido como una de las agendas inmutables de su partido. ¿Sí? En la misma página, la plataforma se enorgullece de la intención de obligar a todos a involucrarse en un plan de seguro médico y luego obligar a las compañías de seguro a cubrir el costo de la anticoncepción. La anticoncepción, compadre, es otro tema que hoy en día se ha vuelto ya completamente olvidado. La iglesia no habla de la anticoncepción, compadre. Yo no he escuchado. ¿Tú lo escuchas en alguna, lo escuchas acaso en las homilías o en los sermones de las misas? Tienes que ir a una conferencia o quizás en un radio católico, un sacerdote se atreve, un laico, pero no se promueve. Quiero yo ir al próximo párrafo porque nos falta un poco de tiempo. Sí. Dice, los demócratas revertiremos esta reglamentación y restableceremos las protecciones contra la discriminación para las personas LGBTQ y las personas que viven con el SIDA en el seguro médico, incluida la cobertura de toda la atención médicamente necesaria para la transición de género. También tomaremos medidas para garantizar que las personas LGBTQ y las personas que viven con el SIDA tengan pleno acceso a la atención médica y los recursos necesarios, lo que incluye exigir que los planes de salud federales brinden cobertura para las pruebas y el tratamiento del SIDA y medicamentos para la prevención del VIH, como PEP, cirugía de confirmación de género y terapia hormonal. En la página 42 de la plataforma del Partido Demócrata, se jacta de su intención de aniquilar las protecciones religiosas y de conciencia para todos los que se oponen a la agenda LGBTQ. En la primera línea del párrafo que comienza en esta página, la plataforma demócrata respalda obligar a las empresas privadas a contratar personas abiertamente homosexuales y transgénero, independientemente de las convicciones personales del propietario de la empresa. La segunda línea muestra la intención de obligar a los propietarios a proporcionar viviendas a personas y parejas LGBTQ, y la tercera línea demuestra que el Partido Demócrata tiene la intención de escandalizar profundamente y asustar
psicológicamente a los niños pequeños al obligar a las agencias de adopción a colocar a los niños con parejas homosexuales y transgénero, y al garantizar que los baños de mujeres sean accesibles para los hombres que se identifican como mujeres. Lo que puedo decir, compadre, han hecho un relajo los demócratas en esta sociedad en que nosotros vivimos hoy día. Todo está vuelto boca abajo, todo está confuso, pero no para el católico. Si no siguen los principios demócratas y siguen las reglas de la Biblia, el depósito de la fe, vas a llevar una vida ordenada. Si sigues los principios de los demócratas, vas a llevar una vida desordenada. Así es. Como dice el Papa Benedicto, como dijo el Papa Benedicto XVI, dice, nos alerta de que la principal amenaza de nuestro tiempo radica precisamente en el endiosamiento. Hacemos el endosamiento de la razón humana. O sea que estamos haciendo de la razón humana un Dios. Dice que mediante la supuesta ingeniería social, ya lo venía prediciendo el Papa Benedicto, compadre. Escucha estas palabras. Mediante la supuesta ingeniería social, se pretende construir aquí y ahora un supuesto mundo perfecto, bajo el liderazgo de los gobiernos, el paraíso terrenal, gracias a una política estatal fundada científicamente. O sea, nos estamos apartando de Dios. Y aquí viene el golpe de knockout. Dice, el gran problema de la humanidad es que hemos convertido al Estado en un becerro de oro al que todos adoran. Así. Compadre, palabras más contundentes que esas del Papa Benedicto. No hay. Hemos convertido, esto es precisamente la intención de la ideología de izquierda, socialista, comunista, marxista de los demócratas. Para el demócrata, el nuevo Dios es el gobierno. Así es de que ya lo venían vaticinando papas anteriores. Estamos hablando desde 1850 hasta la fecha. El propio Papa Benedicto XVI nos está alertando. El problema más grave, fundamental del día de hoy es de que estamos endiosando al gobierno. Y la gente está cómoda porque en intercambio el gobierno les está dando algo. Entonces, el ser humano, el ciudadano hoy en día se está vendiendo su alma, está vendiendo su dignidad y está vendiendo su libertad por unos cuantos billetes, por un teléfono gratis, por una inscripción en las universidades gratis. Se está vendiendo por todos estos regalitos que supuestamente te da el gobierno. Sí. Es verdad que te da boletos o fichas o monedas, ¿cómo le llaman? Boletos para intercambiarlos por comida. Todas estas cosas son, como dice el Papa Benedicto XVI, como dijo, son un becerro de oro, compadre. Y la gente, por eso hoy en día está confundida. Necesitamos que las voces católicas, nuestros líderes, nuestros obispos, nuestros sacerdotes, comiencen a tomar la batuta y decir, sonar las campanas, las trompetas de alerta. Esto está mal, están llevando a este país grande a la destrucción. Como lo hace tu párroco, como lo hace mi párroco. Alzan las voces como trompetas. Y compadre, para hacerlo fácil y terminar aquí, los demócratas hoy día son el partido nazi y comunista moderno. Simplemente
estamos en una diferente etapa, una diferente época, pero llevan los mismos principios. Se creen dioses, quieren ser el gobierno un dios, y ellos quieren tumbarle el puesto que es de Jesucristo solamente. El reinado social de Cristo lo quieren tumbar por completo estos apóstatas católicos. Compadre, ya se nos fue el tiempo. Recen su rosario todos los días. Vayan a misa lo más frecuente posible. Hagan ayuno y penitencia. Vayan a confesarse con frecuencia. Y nos vemos la próxima semana. Que viva Cristo Rey, que viva la Virgen Guadalupe. Adiós, hermanos. Que vivan.